Seguro que a los que nos acompañan cada día lo que les vamos a contar les suena. Nos hemos cansado de contar cómo mucho del talento gallego ha tenido que salir fuera de nuestra tierra a buscar su futuro, a realizar investigaciones fuera. Pues hoy también tenemos una buena noticia porque uno de nuestros grandes científicos, de nuestros grandes investigadores, regresa a nuestra tierra para desarrollar un proyecto sobre el cáncer. Sí, aunque suene muy raro, es aquí en Galicia y hoy nos va a explicar de qué va todo esto, el mismo que nos acompaña, José Manuel Castro Tubío. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Si decimos que vas a desarrollar, no sé si decir por fin en Galicia, una de las investigaciones sobre el cáncer más importantes del mundo, ¿estamos en lo cierto? Estáis en lo cierto, pero sería igual mejor decir voy a intentarlo. Bueno, vas a intentarlo. Sí, voy a intentarlo. Pues bueno, he tenido la suerte de conseguir un contrato del proyecto Ramón y Cajal, que me permite venir a Galicia para desarrollar pues, la investigación que he venido desarrollando durante los últimos años, pero ya de una forma independiente, ¿no? Hasta ahora pues digamos que dependía siempre de mis mayores y a partir de ahora pues es una cosa que intentaré hacer por mí mismo, bueno, pues consiguiendo los recursos apropiados y también pues creando mi propio grupo de investigación. Y bueno, pues la investigación, ya he hablado más de una vez además en esta casa sobre eso, consiste fundamentalmente, es el proyecto, el Consorcio Internacional del Cáncer, es un proyecto internacional enorme, si no el más, uno de los más importantes del mundo, en el cual pues colaboran centenares de científicos de decenas de instituciones en decenas de países de todo el mundo. Y fundamentalmente pues, lo que pretendemos es descubrir de una vez por todas todos los genes que están implicados en el cáncer, tanto en su origen como en su desarrollo. Cánceres transmisibles, ¿no? Bien, eso es una de las líneas que espero, pretendo que sea mi marca en el futuro, mi marca personal, ¿no? Es decir, la segunda línea, esta es la segunda línea, ¿no? La de los cánceres transmisibles, son unos cánceres muy especiales. Son unos cánceres que se transmiten de unos individuos a otros por la transferencia, por contagio, por transferencia de pequeñas células del cáncer que, bueno, pues por algún motivo van a parar a otro individuo y permite que se desarrolle en ese nuevo individuo. Voy a poner algún ejemplo muy interesante. Pues hace unos cuantos años un cirujano estaba operando un tumor llamado sarcoma en un paciente y seguramente debido a las malas condiciones higiénicas o a un despiste simplemente, pues al cabo de un tiempo el cirujano desarrolló un sarcoma, también un tumor del mismo tipo y que genéticamente era idéntico. Las células de ese cáncer genéticamente procedían, digamos, a células del individuo que había sido operado. De su paciente. Con lo cual se habían transferido, ¿no? Es un ejemplo de cáncer transmisible que se comenta muchas veces, pero hay muchos otros ejemplos en humanos, por ejemplo, cánceres que se han transmitido por transfusiones sanguíneas. Por ejemplo, pacientes con leucemia que han donado su sangre y debido a que las personas que recibían esa sangre pues, estaban inmunodeprimidas, pues esas leucemias se pudieron seguir desarrollando en los pacientes que la recibían, o incluso también ejemplos de metástasis provocadas por donaciones de hígados que provenían de personas que tenían un tumor. Suena muy imponente. José Manuel, tú te fuiste hace 6 años y te fuiste muy desencantado de Galicia, porque tuviste ahí un problema, entre otras cosas, burocrático, ¿no? Sí, bueno, son cosas que pasan. Efectivamente, o sea, hubo un problema de burocracia. Ese no fue el motivo por el cual me fui de Galicia. El problema burocrático consistía en que, bueno, yo venía... Que no era poca cosa. Sí, bueno, es decir, yo hice un viaje a Estados Unidos de investigación y al volver me enteré que había perdido mi beca para poder terminar mi tesis doctoral y fuera simplemente debido a un error burocrático y además en ese momento se sumó también que hubo cambio de gobierno y por tanto pues digamos que los nuevos que llegaban al gobierno tampoco se quisieron recibirme para arreglar esta cuestión, no querían igual pillarse los dedos como una cuestión banal para ellos. Un poco en el medio de la nada. Sí, bueno, tuve que buscar un trabajo alternativo, por eso tardé muchos años en terminar mi tesis, que a la larga me vino muy bien esto, pero bueno. Y bueno, entré a trabajar en un hospital, en el Hospital Clínico de Santiago, y a raíz de ahí pues empecé a contactar con el cáncer y fue a raíz de ahí que vino todo lo demás, ¿no? Después sí, salí a Barcelona, estuve 2 años en Barcelona
Y ahí sí vino el momento de mi desencanto, porque después de esos 2 años en Barcelona la idea era volver, pero desapareció, estuvo a punto de desaparecer, prácticamente estaba desapareciendo en ese momento un programa que se llamaba el programa Parga Pondal, con el que yo pretendía volver a Galicia y por tanto me fui a Inglaterra y una vez más una mala noticia al final se convirtió en algo bueno porque... Claro, ahora se le ve la parte positiva, Correcto, ¿no? sí. Has estado en Cataluña, has estado en Cambridge. ¿Qué ha sido lo bueno y lo malo? ¿Cómo se puede resumir? Bueno, lo bueno es la experiencia que te da el salir y conocer otras formas de hacer las cosas, otras gentes, otros laboratorios, ¿no? Todo eso pues al final supone un incremento al fin y al cabo de tus capacidades para volver a tu país y poder desarrollar bueno, tus propias investigaciones, ¿no? Todo esto me ha servido a mí para mejorar como investigador. Esa es, digamos, la parte más positiva. La parte más negativa, yo diría a lo mejor, pues durante todo ese tiempo, lo que pueden sentir muchas otras personas que están a lo mejor emigradas, pues estar lejos de sus familias, por ejemplo. Sencillamente eso. Bueno, tiene buena pinta. ¿Has tenido más ofertas? ¿Por qué Galicia? Bueno, es una buena pregunta. Hay 2 reivindicaciones que desde siempre yo creo que venimos haciendo los últimos años los investigadores. 2 reivindicaciones que además no están muy separadas de lo que de las reivindicaciones que pueden hacer otros sectores como el de la educación o el de la sanidad, ¿no? Una de las reivindicaciones es la necesidad en materia de investigación de unas políticas a largo plazo, ¿no? Es decir, esto ocurre también un poco en educación. Vemos que cuando cambia el gobierno muchas veces también cambian los planes de estudios. ¿El plan de estudios? Es una cosa que no debería pasar, quizás deberían llegar a un gran pacto, digamos, para dar una mayor estabilidad a estos planes más largo plazo, ¿no? En investigación ocurre un poco lo mismo, es decir, programas como el Parga Pondal pues, ha desaparecido, otros programas a nivel estatal como el Juan de la Cierva se han visto disminuidos enormemente. Entonces pues necesitamos por una parte pues, estas políticas a largo plazo y por otro una cuestión que también ocurre mucho a nivel de sanidad es recursos. Necesitamos buenos recursos, ¿no? Necesitamos buenos centros de investigación bien dotados con recursos. Entonces tú me preguntas ¿por qué he venido? ¿Por qué aquí? Bueno, fundamentalmente ha tenido mucho que ver el hecho de que yo sea de Santiago, ¿no? Es decir, yo no puedo imaginarme si otro investigador como yo por ejemplo, sueco en este caso, si pudiéramos atraerlo para Galicia, lo más probable es que no. ¿Por qué? Porque no disponemos, a pesar de que sí hay mucha calidad en determinados grupos, ¿no? Pero no disponemos de estos grandes centros súper bien dotados en recursos y tal, ¿no? Entonces, fundamentalmente, el motivo por el que he venido es porque bueno, pues tenía ganas de volver a mi tierra, de participar, de colaborar en el desarrollo de mi país, y ese es fundamentalmente el motivo, poder haber ido. Claro, lo comentabas antes, tú vienes con un contrato Ramón y Cajal. ¿Qué supone eso para los que nos ven y no estamos dentro de tu mundo? Bueno, pues supone pasar un concurso muy duro, es decir, para biomedicina, que es por el área por el que yo me presenté, si no me equivoco, hubo en torno a 25 contratos Ramón y Cajal, y se presentan siempre más de 10 veces más gente, ¿no? En torno, en este caso, pues 250 personas, investigadores como yo, que se han presentado, y muchos de ellos pues han quedado fuera, ¿no? Entonces, pues lo que supone es pues bueno, el haber pasado una prueba muy exigente, un concurso muy exigente, haber sido afortunado y supone también pues bueno, el haber adquirido pues una serie adquirido un currículum a lo largo de estos últimos años que es lo que me ha permitido obtenerlo. En plan de futuro, ¿qué es lo que significa? Claro, ¿te garantiza una estabilidad? Bien, es una estabilidad en principio a corto plazo, pero sí me permite pues, poder desarrollar mi propio grupo de investigación, que es una cosa que hasta ahora no he podido hacer. Hasta ahora pues, dependía, como quien dice, siempre una persona que estaba por encima de mí, que es el que decía un poco por dónde deberían ir los tiros. Por fin tengo la ocasión de poder llevar a cabo mis propias líneas de investigación de una manera independiente, pues también tratar de conseguir los recursos necesarios, bueno, pues un trabajo a otro nivel. Digamos que hay una etapa que se ha terminado y empieza una nueva, que es una etapa mucho más, probablemente desde mi punto de vista, es probablemente mucho más exigente y bueno, más difícil y con un futuro bastante impredecible ahora mismo, pero que bueno, que estoy dispuesto a afrontar y que lo hago con mucho gusto. Y aquí viviremos. Como tú, muchos de tus colegas han tenido que irse por obligación, pero ¿tú crees que un investigador debería pasar una temporada fuera para formarse, para adquirir más conocimientos? Es totalmente necesario. Bien, ahí podríamos entrar en preguntas como en qué lugares, cuánto tiempo. Bueno,
Es decir, yo creo que más o menos todos los investigadores, después de un tiempo de estar fuera, pues ya se dan cuenta cuando están realmente preparados para poder llevar a cabo sus propias investigaciones de una manera tanto independiente, ¿no? Lo que pasa es que las exigencias son cada vez mucho mayores. Es decir, no querría igual entrar mucho en esto, pero no me imagino, por ejemplo, a los que fueron mis tutores, mis mentores, seguramente pasaron, y desde luego pasaron por un programa también muy exigente para volver, ¿no? Pero seguramente no se parece a lo que estamos viviendo en la actualidad. Digamos que el cuello de botella por el que nos hacen pasar ahora mismo es muy, muy exigente. Entonces, las dificultades son realmente enormes, ¿no? Claro, interpreto por lo que has venido diciendo hasta ahora que tú estás de acuerdo en ese argumento de que Galicia derrocha talento universitario, talento investigador, ¿o no tanto? Galicia nos forma muy bien. En general, el Estado nos forma muy bien. Pero no retiene. Somos súper bien valorados fuera. Sí. Es cierto, la capacidad para retener se ve disminuida y ahora mismo hay una crisis muy importante en cuanto a cuáles son las fórmulas para retener el talento, ¿no? Se está hablando, por ejemplo, de que quizás habría que seguir un modelo similar al ICREA o el Ikerbasque, que se hacen tanto respectivamente en Cataluña como en el País Vasco, que básicamente son unos programas de retención de talento y de darles estabilidad. Un sistema no funcionarial, con lo cual, pues bueno, un poquito más complejo de establecer, ¿no? Conforme a las normas que están, digamos, preestablecidas. Sin embargo, están funcionando muy bien. Yo, sin embargo, soy de la idea de que si bien es cierto que sí deberíamos dirigirnos en un primer momento hacia un sistema de ese tipo, al final deberíamos tal vez hacer pasar todo esto por Europa, ¿no? Porque parece difícil, al menos a mí me parece difícil de encajar el hecho de que la financiación de estos sistemas pasen por las comunidades autónomas, ¿no? Y quizás habría que darle a Europa un papel más relevante en este sentido. Una vez tuve la ocasión de preguntarle a un premio Nobel, Tim Hunt, de preguntarle, oye, ¿por qué motivo es decir, ¿cuál crees tú que debe ser la fórmula para hacer que la investigación funcione mejor en los países? Yo le preguntaba, ¿por qué no se hace pasar esto por Europa? La respuesta de él fue que todos los países tienen, que más y el que menos, pues tiene, digamos, unos sectores estratégicos de los cuales no quieren prescindir. Entonces, pues en el caso de Galicia, por ejemplo, el sector marítimo, todo lo que hay en torno, pues, bueno, los mariscos, ¿no? Y todo esto, ¿no? Mucha parte de acuicultura. No creo, por ejemplo, sí creo que si todo pasara por Europa seguramente habría dificultades para financiar estos sectores estratégicos. Pero bueno, creo que todo funcionaría probablemente mucho mejor si se hiciera pasar todo por Europa. Claro, tú que has compartido en esta experiencia, seguro que trabajo con muchos talentos de diferentes partes del mundo. ¿Sucede esto que sucede aquí? ¿Que muchas veces os vais para no volver? Bueno, si nos comparamos con países desarrollados de Europa, de nuestro entorno, pues bueno, algunos países en los que sí pasan cosas similares, como puede ser Portugal, a lo mejor, países que tienen una situación mucho peor, como por ejemplo la de Grecia, en los cuales ya los investigadores ni siquiera se plantean volver. En nuestro caso estamos en una situación un tanto intermedia, yo diría, porque sí queremos volver, se nos ponen ciertas facilidades para volver, pero no todas las que deberían ser. Pero desde luego esto no ocurre para nada en países como Inglaterra, Francia. Es curioso además el caso de estos países, o incluso Alemania, el caso de estos países, porque por ejemplo en Inglaterra mis compañeros, los que eran en aquel momento compañeros míos, o lo fueron durante los últimos 4 años, ni siquiera salieron de Inglaterra. Claro. Entonces esto se hace pensar, bueno, es un país en el cual pues tienen un montón de posibilidades y no tienen ni siquiera la necesidad de salir. Yo creo que eso no es bueno. Claro, pero es bueno ir a formarse, pero también tener opciones, ¿no?, en tu país. Correcto, ellos tienen opciones de sobra. En Francia pasa un poco lo mismo también. Sin embargo, en Alemania sí salen, ¿no? El propio sistema les obliga a esto también. Hablas de tus compañeros en Inglaterra. ¿Quién es tu equipo? ¿Quiénes son ellos? ¿Los que te van a acompañar aquí en Galicia? ¿Es gente de aquí? Bueno, los que me van a acompañar aquí en Galicia, bien, decíamos, ahora entro en un periodo ahora de conformar mi propio grupo. Cuento con la suerte de tener compañeros aquí en Galicia, en la Universidad de Vigo, muy buenos, del grupo de David Posada, que bueno, es un biólogo evolutivo muy reputado, muy conocido. Entonces, bueno, y cuento además con buenos recursos que me van a proporcionar la Universidad de Vigo. Además, también cuento con muy buenos compañeros fuera
de la Universidad de Vigo, la Universidad de Santiago, también apoyos en La Coruña. Digamos que bueno, el ambiente es muy propicio para poder desarrollar una investigación de calidad. También tengo gente en Pontevedra, muy buenos colaboradores allí. Pero al mismo tiempo, pues también tengo colaboradores en el extranjero. Voy a tener una estrecha colaboración con grupos de la Universidad de Cambridge, también con el Instituto Sanger en Cambridge. Nos das a nutrir un poco de lo que has vivido, sí, las personas sí. con las pero que has bueno, contactado. al mismo tiempo, hoy en día, gran parte de la investigación que realizo se hace a través del teléfono, a través del Skype, entonces tenemos pues la verdad es que prácticamente teleconferencias todas las semanas, con lo cual es muy fácil pues estar con los compañeros tanto de Barcelona como de Inglaterra, como de Estados Unidos, como de Australia. Es muy difícil establecer los horarios para tener estas comunicaciones, porque claro, el trabajo del día a día, gente de todo el mundo, tenemos al otro lado del compañeros mundo. En Australia, en China, en Italia, en Barcelona, en Estados Unidos. Bueno, entonces es muy complicado. Pero bueno, te da un poco una idea de cómo son estos proyectos. Complicado y lo bueno, ¿no? Y lo bueno, por supuesto, sí. José Manuel, muchísimas gracias por haber atendido a Más que Contar. Muchos éxitos que te seguiremos de cerca, que serán los éxitos de todos. Espero que sí, espero poderoslo contar. Muchas gracias. Buenas noches. Nosotros en Página Política hay novedades porque un día más no podemos evitar hablar de Cataluña. Hoy les tenemos que contar la dimisión, una enorme división, la de Antonio Baños en la CUP, mientras Artur Mas se mantiene, quiere seguir siendo el cabeza de lista. Todo apunta a que ahora sí se podrían repetir las elecciones. A pesar de los pesares, Artur Mas no se quiere quitar de en medio. Estic tranquil·líssim i amb ganes de lluitar, amb ganes de tirar endavant, amb ganes de plantar cara també en els poders de Madrid, que sempre han intentat que aquest país doncs, no pogués tirar endavant, però també amb ganes de plantar cara en alguns d'aquí que posen les coses excesivament difícils. La CUP se lo ha puesto difícil, sí, pero él se resiste a hablar de elecciones todavía. Ja en parlarem. Todo con el respaldo de su partido, que por ahora no quiere ofrecer otro candidato convergente. No proposarà cap altre nom a la investidura, ni de dins de Convergència, ni de Junts pel Sí, que no sigui el president Artur Mas. Con un candidato de Convergencia que no se llame Artur Mas, la CUP volvería a plantearse su apoyo. Con uno de Esquerra habría un sí unánime. Nosaltres no hem amagat mai que donaríem suport a un candidat de Junts pel Sí, sigui directament vinculat a Esquerra Republicana, com és el cas d'Oriol Junqueras, o fins i tot el perfil d'algun independent. També vam posar en el seu moment el nom de Raúl Romeva sobre de la taula. ¿Habrá candidato nuevo? Romeva en silencio. Buen día. Buen día, buena idea. Pero el diputado de Esquerra, Joan Tardá, ya ha pedido a Artur Mas que se haga a un lado antes de que se agote el plazo de investidura dentro de 6 días. Las Navidades han sido para disfrutarlas y aunque ha habido una intensa agenda política, también ha habido momentos para olvidarse del trabajo. ¿Quién nos iba a decir que Mariano Rajoy tenía tanto ritmo y sobre todo que lo íbamos a ver bailando así uno de los grandes temas de Rafael? En el vídeo que salía a la luz este domingo vemos al presidente en funciones y a su mujer en una fiesta celebrada en el Gran Hotel de Atocha. Acostumbrados a verlo en una pose más rígida, sorprende observarlo de esta guisa. Rajoy y su familia pasaron la noche de fin de año en Ogrove y a juzgar por estas imágenes, pues se lo pasaron en grande. Ahora sí, momento para hablar con detalle de la previsión del tiempo los próximos días. Xavi, hola de nuevo, además porque mañana va a haber muchas personas en la calle, muchos niños esperando ver a los Reyes Magos, ¿no? Pues lo anunciamos antes, Gladys, mañana va a ser una jornada bastante desapacible. En el mapa de Isobaras podemos ver esta borrasca sobre el Reino Unido que por su movimiento en contra de las agujas del reloj nos va a dejar dos cosas bastante importantes: vientos del noroeste y aire frío. Así que este martes va a ser una jornada de chubascos, de lluvia intermitente. Así que por la tarde, para la cabalgata de los Reyes, se aconseja llevar un paraguas porque puede caer algún chaparrón. Con ese aire frío, a partir de los 700 metros de altura, esos chubascos van a caer en forma
de nieve. De hecho, para este martes tenemos activado 2 avisos de color amarillo en la montaña de Lugo y en la montaña de Ourense por acumulaciones superiores a los 5 centímetros de nieve, así que mucha precaución en las carreteras y también mucha precaución en la costa, porque los vientos del noroeste van a soplar con cierta intensidad y en la costa este martes seguiremos hablando de fuerte oleaje. Se mantendrá ese aviso de color naranja porque las olas podrían volver a superar los 6 metros de altura. En cuanto a las temperaturas, por si fuera poco, van a descender de forma notable tanto las máximas como las mínimas. Fíjense, por ejemplo, en la costa norte, donde las máximas apenas van a alcanzar los 11 grados. Llama la atención el dato de A Coruña, donde apenas se va a mover el termómetro. Este martes en A Coruña tendremos una jornada con sensación de frío durante todo el día. En otros puntos de la comunidad podemos apreciar ese ligero descenso, ese notable descenso de las temperaturas, tanto de las mínimas como de las máximas. Además, importante este dato, los vientos de noroeste van a soplar con bastante intensidad y, por tanto, la sensación térmica todavía va a estar por debajo de lo que marcan los mercurios. En las Rías Baixas pues encontramos máximas un poquito más elevadas, pero no mucho, no van a superar los 11 grados y mínimas que se van a quedar por debajo de los 7 grados. Fíjense en Ocar, Valliño, donde la máxima va a ser de 5 grados y la mínima de tan solo 0 grados. Y en el interior de la comunidad, descenso bastante notable de las temperaturas respecto a los valores de las últimas horas, porque hoy en el interior hemos tenido vientos del sur, pero mañana con vientos del noroeste van a descender de forma notable. Las mínimas que no van a llegar hasta los 6 grados y las máximas que no van a superar los 9 grados. En fin, estas son unas temperaturas propias de la época del año en la que estamos, porque estamos en invierno. Y todo ello a pesar de que justamente ahora mismo la Tierra se encuentra en el punto más cercano al Sol. Pero es que el hecho de que haya más o menos frío en una época determinada del año no depende de la distancia al Sol, sino de otra cosa que hoy vamos a explicar en Historias del Tiempo. En 1609 el científico alemán Johannes Kepler publicó la obra Astronomía Nova, que contenía 2 de sus 3 famosas leyes sobre el movimiento de los planetas. La primera señalaba que la Tierra y el resto de los planetas se desplazan alrededor del Sol describiendo órbitas elípticas. Esto supone que la Tierra no está siempre a la misma distancia de la estrella. Cuando atraviesa el punto más lejano al Sol está en el afelio, a una distancia de 152 millones de kilómetros, y cuando se sitúa en la zona más próxima, en el perihelio, a 147 millones, justo donde se encuentra estos días. Foi un gran descubrimiento de Kepler baseado sobre as observacións de Tycho Brahe e, bueno, foi un gran descubrimento porque explicou moito todo o sistema solar e, ademais, bueno, nos fixo entender unha cuestión bastante curiosa, e é que o inverno no hemisferio norte dura algo menos que no hemisferio sur, e iso é porque como o movimento é unha elipse e os planetas no seu movimento percorren áreas iguais en tempos iguais, pois cando estamos máis preto do Sol, que é o caso, temos que percorrer a órbita un pouco máis rápido que no verán, que nos coincide a nos no hemisferio norte na parte que estamos algo máis lonxe do Sol. E iso explica que o inverno dura algúns días menos que o verán no hemisferio norte. Es decir, ahora mismo la Tierra se está moviendo a más velocidad precisamente por estar en el perihelio, y en el hemisferio norte estamos en invierno, así que las estaciones no dependen de la distancia al gran astro, como se suele pensar, sino de la dirección de los rayos del Sol. Aquí temos que ter en conta que o eixo da Terra fai un ángulo con respecto á eclíptica, que é o plano que contén o Sol e o resto dos planetas. E iso quere decir que, a medida que se vai movendo alrededor do Sol, os rayos van chegando máis directamente ou de xeito algo máis transversal. Agora, nesta época do ano, no inverno, estes rayos de Sol chegan dun xeito facendo un ángulo máis grande, polo tanto, atrapamos menos calor do que atraparíamos no verán, cando o hemisferio norte si estea máis preto ou eses rayos do Sol cheguen dun xeito máis directo. Y es una circunstancia afortunada que el perihelio coincida con el invierno en el hemisferio norte y el verano en el sur, porque la superficie del hemisferio austral es prácticamente océano, que tiene una capacidad calorífica más elevada que el suelo y favorece que las temperaturas no sean tan altas. Se a situación fose a contraria, e eso, bueno, vai a pasar por la precesión dos equinoccios, pois eso significaría que na época do verán no hemisferio norte sería cando estaríamos máis preto do Sol,
e polo tanto aí as temperaturas subirían moito porque a terra non ten tanta capacidade calorífica como o mar e polo tanto as temperaturas a nivel global da terra subirían máis no verán e, sin embargo, cando fose ao revés, pois no hemisferio sur, con toda esa cantidad de agua, digamos, recibiría menos radiación, por lo tanto, las temperaturas serían más bajas. Además de hacerse aquella famosa pregunta de por qué las cosas son como son y no de otra manera, Kepler dijo una vez que donde hay materia, hay geometría. Bueno, Gladys, para recordar, mañana para la cabalgata de Reyes es aconsejable llevar un paraguas porque puede caer un chaparrón y también llevar ropa de abrigo porque la sensación térmica va a ser de frío intenso. Bueno, pues consejos para todos los que nos ven. Gracias, Xavi, porque creo que a ti y a mí nos va a coger a cubierto. Hasta mañana. Nosotros volvemos, paramos solo unos minutos y a la vuelta les hablamos de alimentos. Sí, de toda esa comida que se tira a diario en cada casa. ¿Sabe cuánto nos cuesta a cada español? Pues 1.000 euros al año. Ahora se lo explicamos.